Hola a todos, mi nombre es John Marreros, técnico de soporte en foro en WebEmpresa. También participo en el desarrollo de algunos artículos para el blog y también he participado en meetups y WordCamps de WordPress. En esta oportunidad vamos a revisar juntos una herramienta que es parte de una funcionalidad nativa de WordPress, que es la herramienta de salud del sitio. Tengo este sitio web que me va a servir de ejemplo y la podemos ubicar en herramientas, salud del sitio. Vemos que tiene este aspecto, a lo largo de algunas versiones ha ido cambiando, pero básicamente la estructura sigue siendo la misma. Anteriormente aquí, por ejemplo, aparecía un porcentaje, pero ahora han quitado ese porcentaje y solamente han dejado un indicador de color aquí delante de este texto. Esta herramienta apareció formalmente en la versión 5.2 de WordPress y desde entonces viene ya incluida como parte de la funcionalidad. Nos va a permitir hacer una auditoría básica de nuestro sitio web, tener un vistazo general y también en la parte de información vamos a ver que tenemos información relevante tanto del sitio WordPress como del servidor. Bien, vamos a revisar primero la parte de estado, que es la pantalla que aparece por defecto. Como habíamos visto, aquí en la parte superior detecta de acuerdo a estos tests que está pasando si es que el sitio se encuentra correctamente configurado o si necesita mejoras. En este caso me reporta que necesita mejoras. En la parte inferior vamos a ver justamente estas mejoras que necesito resolver. Lo divide en errores críticos, en recomendaciones y aquí está replegada esta opción de las pruebas que ha pasado correctamente. Evidentemente nos vamos a centrar en los errores y en las recomendaciones. Vemos aquí que aparece un título genérico para tener una idea de a qué se refiere y también un tipo, en este caso es un error de seguridad. Por ejemplo, acá tenemos recomendaciones también de seguridad y de rendimiento. En lo que es los errores y también las recomendaciones podemos desplegar esto para ver el detalle. En este caso específico me está indicando que este valor de esta constante pues está establecida verdadero, es decir, tengo establecido el sitio en modo debug, así que tendría que cambiar eso. Aquí me manda un enlace para ver información adicional de cómo corregir ese problema. Entonces, leyendo esta información puedo corregir el problema. Lo mismo para las recomendaciones. Por ejemplo, acá me indica que tengo plugins que están inactivos y que debería eliminarlos. Desde aquí me manda enlaces para realizar estas operaciones. Lo mismo para los temas. Y así puedo ir revisando el detalle de cada una de estas opciones que me indica que debo mejorar. En la parte inferior aparece una sección de pruebas completadas. Estas son todas las pruebas que han pasado correctamente en mi sitio, así que no será tan necesario centrarme en estas, sino más bien en los errores y en las mejoras recomendadas. Bien, y con todo este balance, entonces aquí me reporta que necesita mejoras, como habíamos visto en el inicio. Posiblemente solucionando este error crítico y alguna de estas mejoras recomendadas, entonces ya me aparezca en color verde. Bien, esto es con la parte de estado. Vamos a revisar ahora la parte de información. En esta sección de información tenemos, como su propio nombre lo indica, información técnica respecto a mi sitio web WordPress y a algunas configuraciones del servidor. En la parte superior tengo este botón que indica que puedo copiar toda esta información al portapapeles. Vamos a copiar y vamos a revisar esto. Voy a abrir el editor, algún editor que tenga y pego toda esta información. Entonces toda esta información es información técnica que lo puedo guardar en este archivo en este caso y simplemente enviar esa información a algún técnico de soporte o algún desarrollador que nos está dando soporte respecto a algún plugin o tema de pago. Sin embargo, también es posible ver directamente la información que he pegado en ese archivo y lo vemos aquí dividido en diferentes secciones. En este caso, por ejemplo, información sobre el sistema WordPress. Algo relevante aquí es la versión de WordPress, la URL, el idioma, si es un multisite, si estoy utilizando HTTPS, esto es importante. Y pues básicamente eso, ¿no? Bueno, la cantidad de usuarios también, si es que quiero tener información sobre eso, también lo vemos aquí que se reporta.
En cuanto a directorios y tamaños, esto sí que es importante porque me da una idea de qué tan grande es mi sitio web. En este caso, el tamaño del sitio total es este. Y lo interesante también es que lo divide en diferentes carpetas, ¿no? Por ejemplo, el tamaño del directorio de subidas, el directorio Aloas es este. El tamaño del directorio de temas es este. El tamaño del directorio de plugins es este, etc. El tamaño de la base de datos también es importante. Y acá tenemos el tamaño total del sitio, es decir, el tamaño de los archivos con la base de datos. Esto nos va a servir para, por ejemplo, tener una idea de qué tanto ocupa nuestro sitio y si lo podemos trasladar a otro hosting, por ejemplo. Cuando tengamos un tamaño muy excesivo, entonces tendríamos que evaluar adquirir una cuenta un poco más grande. También nos sirve para tener una idea de cuánto va a ocupar el backup, aunque el backup en realidad los plugins de backup comprimen el sitio, pero más o menos tenemos una idea de cuánto podría ocupar. En cuanto al tema activo, en este caso tengo un tema hijo activo, es por eso que me muestra una sección de tema activo y otra de tema padre. Pero es información básica en realidad lo que se muestra aquí, el nombre del tema, el autor y bueno, el tema padre en este caso, y si tengo o no activas las actualizaciones automáticas. Algo similar también para el tema padre. Bueno, acá lo más relevante podría ser la ubicación absoluta en donde se encuentran los archivos del tema padre y la versión. Bien, en cuanto a esta opción de temas inactivos y plugins inactivos, esto sí que sería interesante mantenerlo en 0, ya que si tengo temas inactivos, lo mejor sería borrarlos, lo mismo para los plugins, ¿no? En cuanto a gestión de medios, un dato importante aquí es el tamaño máximo permitido tanto para la subida de archivos como para el proceso de post, ¿no? En este caso está 128. Tener este dato en cuenta cuando estoy trabajando con archivos grandes que quiero subir a mi sitio web, o simplemente para ver si es que tengo algún problema de subida de archivos. Algunas veces estos valores están establecidos a mínimos. En cuanto a servidor, aquí tenemos más detalle justamente también de estos parámetros PHP, ya que estos son parámetros PHP de subida de archivos. Aquí tenemos información adicional y lo tenemos justamente aquí, tamaño máximo de subida de archivos. Tenemos también un parámetro interesante de límite de memoria. Algunos plugins, por ejemplo, que hacen uso intensivo de cálculos, entonces requieren una mayor cantidad de memoria. Entonces aquí podemos revisar todos esos requerimientos que tienen esos plugins especiales. Es básicamente información técnica, todo esto respecto al servidor. Bien, luego tenemos la parte de base de datos. Voy a ir cerrando esto para que no ocupe espacio. En cuanto a la base de datos, el dato más interesante es el nombre de la base de datos, ya que hay veces en que necesitamos conocer exactamente el nombre de la base de datos para ir eliminando las bases de datos que no usamos, etc. Y también la sección, bueno, lo que nos muestra aquí el prefijo de las tablas, ¿no? Estas dos opciones son interesantes. ¿Qué más tenemos aquí? Las constantes de WordPress. Como sabemos, WordPress maneja una serie de constantes. Aquí solamente se listan algunas de ellas, pero algunas de las más interesantes pueden ser el modo debug. Como habíamos visto en la sección anterior de estado, nos reportaba justamente de que estaba activa esa constante, entonces aquí nos reportaba como error, ya que el modo debug solamente debería estar activo en modo de desarrollo, no en un sitio web de producción. Entonces aquí vemos justamente que está activado, ¿no? Entonces tendríamos que desactivarlo. Acá también está activo esto. Entonces son algunas constantes que tenemos. Generalmente vamos a trabajar con el modo debug y posiblemente también en algunos casos cuando realizamos traslados temporales con el home y el site URL. Y finalmente tenemos aquí los permisos del sistema de archivos. Bueno, esto es básicamente informativo. Tendremos que cuidar que siempre WordPress puede escribir en estos directorios, ¿no? En temas, plugins, en el directorio de subidas y en la carpeta WP Content. De esta forma hemos visto que usando entonces esta herramienta de salud del sitio puedes realizar una auditoría básica para tu sitio web. Si te ha gustado este video, puedes darle un me gusta. Te invito también a suscribirte a nuestro canal de YouTube, seguirnos en las redes sociales y permanecer atento a los artículos que publicamos en nuestro blog.